Qué bueno que se mantiene la señal de Mega Noticias y tenemos en la línea a Jorge Eduardo Arce Schreiber. Él es denunciante de un caso delicado que está sacudiendo al país entero porque habla de abuso por parte de un religioso que fue profesor de La Salle, una institución educativa de muchos años, con mucho prestigio, y que se hace público un caso, Jorge, que vienen abusos, me parece que desde 1980, más o menos. Hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí, digo, me presento, yo soy Jorge Eduardo Arce y soy víctima y sobreviviente de Luis Francisco Serrano Limón. Sí, y esta persona pues tiene muchísimos casos. El mío pues fue de los más recientes. Mi denuncia ha sido la única que ha prosperado en este asunto. Y digo, esto se remonta al año 2009 cuando yo entro a La Salle, a la preparatoria de La Salle, campus Benjamín Franklin. Y dentro de nuestros profesores, pues me toca como maestro de física el hermano Luis Francisco Serrano. Esta persona pues se caracterizaba por ser una persona muy carismática, chistosa, bufona, e incluso hasta ridícula, ¿no? Sobre todo por su manera de expresarse y de ser, porque pues él acostumbraba mucho a jugar con la ropa que él usaba o con las corbatas que él solía usar, porque pues eran corbatas de caricaturas y demás. Y bueno, dentro del ciclo escolar, pues él fue teniendo un poco más de inclinación hacia los hombres, pero más que nada como un amigo, ¿no? O sea, él se dirigía a nosotros con groserías. Digo, son cosas que para un chavo de prepa, del primer año de preparatoria, pues son muy nuevas, sobre todo porque te las está diciendo un religioso, ¿no? Nos preguntaba incluso cómo nos masturbábamos en nuestra privacidad y bueno, dentro de todo esto, ya casi finales del ciclo del 2009-2010, por ahí de abril más o menos, era que empezábamos los exámenes finales. Y él, poquito antes, nos pidió como a 5 compañeros del salón que saliéramos, y él nos hizo la invitación a ir a la casa de los hermanos para perder el tiempo de ocio. Nos comentó que pues en la casa de los hermanos contaban con pantallas, con teles, con mesas de billar, con narguiles, jucas, esto como pasatiempo, ¿no?, de ellos. Y bueno, de estas 5 personas, fui yo el primero que quiso ir, ¿no?, a esta casa de los hermanos. Tú tenías Sobre todo 15 porque años. me sentía como elegido y bueno, y que haya sido, pues, no sé, me sentía como especial, ¿no?, frente a él. Claro. Y entonces, pues nos vamos a la casa de los hermanos un martes, recuerdo perfectamente, porque teníamos clase de educación física, la cual duraba 2 horas. Y esta persona pues, me hizo incluso un justificante, porque él ocupaba un cargo de coordinador de pastoral. Es decir, hacía estos acompañamientos a alumnos que tuviesen algún tipo de problema en casa, o algún problema académico. Y fue con ese justificante por el que pues yo no asistía a mis clases, ¿no? Nos vamos a la casa de los hermanos en su camioneta, salimos desde La Salle y no estaba muy lejos. El trayecto no fue mayor a 10 minutos. Yo no me ubicaba muy bien porque tenía muy poco tiempo de haber regresado a vivir a Ciudad de México. Yo vivía en Mérida, Yucatán, pero recuerdo muy bien que estaba muy cerca del Hospital Mosel.
en San Miguel Chapultepec. Y bueno, cuando llegamos a la casa de los hermanos, lo primero que recuerdo al abrirse el portón es que, pues, lo primero que vemos son unas monjas o hermanas cocinando. La saludó y a ellas, pues, al parecer no les causó extraño ni nada el que haya un alumno en la casa de los hermanos, ¿no? O sea, tú llegaste Después de solo, esto, Jorge, tú llegaste solo a esa casa. O sea, no eran los otros 5, tú llegaste sí, solo. Solo. Y había unas madres, ¿recuerdas de qué congregación eran estas madres? No, de hecho, pues yo ni siquiera la saludé. Solo Tenías esperé 15 atrás años, de supongo. ¿Tenías unos 15 años? 16 años cuando me sucedió. 16. Y tú querías ser sacerdote porque algo que me comentó Jorge Flores es que seleccionaban a estos alumnos que aspiraban a ser sacerdotes. ¿Tú querías ser sacerdote? Para Está cortando. nada, para nada. Tú no. Tú no Perdón, querías ser sacerdote. Sí, es que tenemos un poco de fallas con la señal. Tú no querías ser sacerdote, pero de todas formas, este sujeto te invitó a esa casa de hermanos lasallistas. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, Jorge? Entramos a la casa de los hermanos. Él me quiere dar un tour por la casa porque la casa es muy grande. Y lo primero que hacemos es dar hacia la izquierda y había una alacena. De esa alacena él me saca un Boeing de mango, me lo tomo y seguimos con este tour, ¿no? Y sí, justamente vimos como cuarto de tele en el que había varios reposets. Todavía eran pantallas Mitsubishi, recuerdo. Y después de esto seguía otro cuarto en el que habían una sala en la que estaba la mesa de billar y estas pipas o jucas para fumar. Y justamente por ese tema de que era casi ya exámenes finales, es que él iba a dar un repaso de física, porque aquí en la escuela, en La Salle, el examen final vale lo que saques en tu examen, ¿no? Esa es tu calificación final. Y él iba a dar un estilo de regularización en uno de los auditorios de la preparatoria. Entonces él me pide que lo acompañe a su cuarto. Los hermanos cuentan con distintos cuartos. Es como un hotel. Y bueno, nos dirigimos hacia su cuarto, entramos y cuando entro, más bien cuando cierra la puerta, me percato que todavía pone un letrero de no molestar con la imagen de Juan Pablo II, que no me causó, pues, o sea, no pensé otra cosa, ¿no? Entramos al cuarto, lo primero que había era el baño, después estaba la cama, al fondo estaba la computadora y al frente estaba su tele. Y literal lo que me comenta es, oye, voy a sacar las cosas, que era una bocina y su proyector, y voy a sacar las cosas en lo que pues, yo saco esto, si quieres acuéstate y echa flojera, ¿no? Pero antes de acostarme, él me pide que deje mis cosas, que era mi celular y mi cartera, en su buró. Las dejo, me acuesto y no fue, o creo yo que no pasaron más de 10 o 15 minutos de que ya me estaba empezando a quedar dormido cuando él entra o regresa al cuarto, pero ya en, ¿cómo se llama? En playera para dormir y en ropa interior. Él estaba acostado y pues él, al momento de él acostarse, lo que hace es pasar mi mano izquierda abajo de él. Él es una persona sumamente robusta. Es muy pesado. Y yo para ese entonces era de complexión muy delgada, muy delgada. Entonces lo que él hace es acostarse en mi mano izquierda, hacerme un estilo de torniquete con su estómago y me empieza a apretar mis piernas con sus piernas. Y en ese momento es cuando él mete su mano en mi pantalón, en mi pants. No pasaron más de 15 segundos de que la verdad no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? O sea, no sabía si lo que yo estaba pensando realmente estaba pasando. Siempre creo que tuve muy presente lo que era el abuso, pero pues no cuando me estaba sucediendo, ¿no?
Entonces, digo, lo que hice fue pararme, le dije que tenía que ir al baño, me paré al baño y me encerré en el baño y no pasaron más de 20 minutos, 15 minutos, cuando llega a la puerta, toca y me dice, apúrale, güey, que ya me dejaste picado. Este, pues no salí, me esperé todo el tiempo suficiente que requiriera para poder, perdón, me estoy poniendo un poquito nervioso, pero justo, o sea, lo que pasó es que me esperé el tiempo necesario que tenía que cumplirse para que pudiésemos regresar a la escuela. Él todavía toca la puerta y me dice que ya nos teníamos que ir. Salgo del baño y él se estaba poniendo sus tirantes y se estaba peinando. Agarro mis cosas, no le llamé a nadie, pero pues venía caminando ya atrás de él, ¿no? Él venía arrastrando ya su bocina, que era de ruedas, y llegamos a su camioneta. En la camioneta, en el regreso, me estuvo diciendo que cuando regresáramos podíamos subir de nivel y que él me podía sentar en materias. Yo ya no le contesté nada, estaba sumamente espantado y entramos a la escuela otra vez. Yo recuerdo que en ese entonces, digo, en ese lapso, pues lo primero que hice fue ir a buscar a una amiga. Cada uno estaba en el deporte que había elegido, ¿no? Entonces fui a buscarla y me vio la cara de espanto en ese momento. Estábamos, de hecho, hasta peleados. Pero luego fue que me preguntó que qué me pasaba, ¿no? A grandes rasgos le platiqué lo que me había pasado. Tuvo una clase más. En esa clase, cuando terminó, me paré. Me acuerdo que le pegué a un locker y me puse a llorar. Ya no quise entrar a la última clase, que era él. Bueno, yo ya no entro. Me salgo de la escuela y me manda un mensaje, SMS todavía, que si me había pasado algo, porque le habían dicho mis compañeros que me habían visto llorar. Que Fue la, estaba preocupado, ¿no? oye, Jorge, Pero bueno, no fue le la primera, contesto. perdóname, ¿fue la primera y la única vez que pasó o pasó otras ocasiones? La única vez. ¿Tú denuncias de De ahí manera ya no lo volví a inmediata? ver. ¿Denuncias de manera ¿Mande, inmediata? ¿Denuncias? no, ¿Cuánto tiempo después no. denuncias? Esto fue en el 2010, denuncio en el 2024. Sí, 2024. Y ya se giró una orden de aprehensión. Ya se logró una orden de aprehensión. A ver, Jorge, algo me ha comentado tu otro compañero que también fue víctima de abuso por parte de este sujeto, de que existe una red de protección por parte de la Salle. No, sí, enorme. De hecho, es ya como el final de lo que iba a comentar, pero sí, o sea, yo me apoyé en ese mismo día, yo me quise apoyar de algunas Perdón, autoridades. Jorge, tengo que hacer una pausa, no te me vayas, regreso contigo, ¿sí? No te me vayas, por favor. Aquí nos vemos. Jorge, estamos hablando, y le voy a decir a mis amigos del auditorio, de un caso de abuso terrible por parte de un académico de La Salle, una institución educativa de mucho renombre. Hablábamos de una red de protección y también de una red de pederastas. Sí. O sea, cuando me sucede esto, en el momento, así, o sea, luego lo que hice fue llamarle a uno de las autoridades, que era Maurilio Suárez Ortiz, para comentarle lo que había pasado. Y me dice, ¿sabes qué? Te veo mañana a primera hora en mi oficina. Pero pues, digo, pasaron cosas antes. Yo le termino contando esto a mis papás, esto gracias a una amiga. Mi papá ya no encontró a Francisco en La Salle, ya no había nadie en La Salle, de hecho. Únicamente estaba el rector, Martín Rocha Pedrajo, acaba de morir. Y a él fue el que tuvimos el primer contacto, ¿no? Dentro de todas las autoridades, lo primeritito que él me pide es que le describa la casa de los hermanos para que me crea.
O sea, me revictimizó en ese momento, ¿no? No quiso creerme, pero al final, pues, lo que todo el mundo, o sea, sí nos pidió que regresáramos al siguiente día. Ahí sí se reunieron todas las autoridades, el director de la preparatoria, Marco Aurelio, Maurilio, Martín Rocha, y estas mismas personas fueron quienes por mucho tiempo estuvieron encubriendo a Francisco. A mí me garantizaron que nunca más iba a volver a pisar incluso la Salle de Benjamín Franklin, pero da la casualidad que hay una cuenta que él creó, del mismo Francisco, que él creó en Instagram, y hay muchísimas fotos, ¿no? En las que él sale en las distintas sedes de la Salle, sobre todo no sé cómo decirlo, creo que es Ayahuaulco, pero están en la sierra, ¿no? Y se le ve con muchísimos niños, rodeado de niños. Se le ven fotos en la Salle, conviviendo con la estudiantina, conviviendo con los maestros de música. ¿Fotos recientes? Salle, ¿Fotos actuales? ¿Son fotos actuales, Jorge? Perdón, no se escucha. ¿Son fotos actuales? Fotos del 2015, y a mí me sucedió eso en 2010. ¿Y la denuncia que presentaste fue 2022 y la orden de aprehensión se giró ¿cuándo? No, se presentó en 2024 y la orden de aprehensión se giró en 2025, en abril del 2026. Háblame de esta red de protección de pederastas, por favor. Pues al final, o sea, a lo que voy con esta cuenta es que de ahí mismo salen estas fotos en las que están todos estos directivos que yo menciono, ¿no? Que son estas autoridades de la Salle, tanto de la universidad como de preparatoria, pero también quien ha estado, pues, como en representación legal de la universidad, es un exalumno que ha ocupado cargos públicos y ahorita es un servidor público en funciones, quien es el rector del INACIPE, el doctor Jorge Nader Curi. Y este instituto pertenece directamente a la Fiscalía, lo cual exhibe un evidente conflicto de interés. Jorge, se nos está acabando el tiempo para la entrevista, pero te voy a pedir, por favor, vamos a mantener la comunicación abierta, porque me parece que hay más. ¿De cuántos casos conoces tú, al menos, de abuso por parte de Francisco Serrano Limón? Pues de primera mano tengo 3, pero sé que somos cientos. O sea, ¿qué ha sido a lo largo de los años? A lo largo de los años, sí. Y todo esto ha podido gracias a las facilidades que les da la misma institución, ¿no?, a estas personas. Se puede decir que es una fábrica de pederastas. Vamos a platicar contigo en los próximos días, Jorge, también con Jorge Flores. Te agradezco mucho que porque te veo visiblemente afectado por esta circunstancia, te lo agradezco mucho, agradezco tu valentía, y se ha dicho que los hombres nos cuesta mucho trabajo reconocer este tipo de circunstancias porque se espera que nosotros mantengamos fortaleza o mantengamos cierta actitud ante ciertas cosas que nos pasan, ¿no? Mi salud mental se afectó enormemente. He tenido que acudir a especialistas, medicinas, he vivido crisis de ansiedad, convulsiones. Vamos a darle seguimiento, Jorge. Por favor, no dejemos de estar comunicados. Esto, por supuesto, es única responsabilidad de este depredador. Vamos a mantenernos en comunicación. Te agradezco mucho. Jorge Eduardo Arce Schreiber es denunciante de un caso de abuso sexual en la Universidad La Salle. Nosotros vamos rápidamente a un corte. No se vaya, aquí lo espero.